José, gracias por venir. Gracias, Darío, por invitarme. Por favor, vamos a hablar de la economía y del mundo empresarial en este 2019 y 2020. ¿Se puede separar el 2019 del 2020 o es todo un mismo continuado, gane quien gane? A ver, el desafío que va a tener la Argentina, sin duda en el 2020 y para adelante, los próximos 4 años, es cómo vamos a poder afrontar las obligaciones que tenemos, sobre todo en términos de crédito. Hay casi 20.000 millones de dólares que nos falta, con lo cual ahí vas a tener que entrar en alguna suerte de reestructuración con el Fondo Monetario Internacional en primer término. Por otro lado, tenemos pendientes las grandes reformas que inclusive si hoy vemos como con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, uno de los puntos gravitantes que te pone es que te exige entrar con ciertas reformas para poder tener mínima competitividad. De lo contrario, yo creo que puede llegar a ser una pesadilla, porque obviamente hoy estamos totalmente en desventaja, tanto con los países de la región como los países europeos. ¿Y de la economía hasta diciembre? Yo veo suavemente declinando la inflación, es decir, no veo un mayor cambio en la inflación, pero va a estar declinando, y un tipo de cambio controlado. Pero obviamente la economía real, y no solo lo digo yo, sino que creo que hay una coincidencia entre la OCDE, Fondo Monetario, Banco Mundial, que la caída de la economía va a ser de casi 2% este año. ¿Y te parece que se puede, o que este maquillaje, o que este momento de transición hasta la economía 2020 va a pesar en la cabeza de los ciudadanos sobre cómo viene después la economía, o no tanto? No sé, porque te diría, está claro que va a haber una suerte de contención, por poner de alguna forma, en estos meses de la economía, pero al final del día esto es como un resorte. Cuando vos empezás a aprisionar un resorte, en algún momento salta para arriba. Es decir, los desafíos para el año que viene son fuertes. ¿Y el sector empresario cómo vive eso? Mirá, obviamente creo que esta agenda del desarrollo no va a ser una agenda exclusiva o excluyente de la política. Creo que también todos los sectores vamos a tener que estar involucrados, inclusive sectores gremiales, sectores sindicales, sectores obviamente empresarios y el Estado, buscando soluciones, porque desde ya no hay soluciones mágicas, y el empresariado va a estar también dentro de esa necesidad de buscar soluciones. ¿Y hay una puja entre el sector industrial con el sector financiero, con el sector del agro, por ejemplo? Mira, yo te diría, las viejas dicotomías no las veo en términos sectoriales, pero sí te puedo decir que hay que mutar un poco el modelo, porque está claro que si vos ves la industria hoy ocupándose casi al 50% solamente, con caídas desde el 2015 a la fecha de aproximadamente 6 puntos, obviamente no es algo que el sector siente que ha sido acompañado. También veníamos con problemas en la gestión anterior, porque veníamos con caídas o estancamientos, pero creo que no podemos limitarnos a ser un país agroexportador o de servicios. La industria tiene que estar presente, y presente porque en definitiva es la que más y mejores puestos de trabajo genera en la Argentina. Pero ahora está cayendo la industria, ¿te parece? O en los últimos años cayó, ¿te parece que se puede estabilizar? Es que se debe, desde mi punto de vista, todo lo que son los planes de desarrollo tienen que estar incorporados sobre todo en el anclaje industrial. Si no, Argentina es un país de 46 millones de habitantes, no como Australia de 20. Aquellos que quieren comparar que se puede vivir a la australiana, me parece que se están salteando que hay 20 millones de personas de diferencia, ¿no? ¿Y qué pensás de la reforma laboral? ¿Se tiene que dar o es algo que puede postergarse? A ver, entendamos reforma. Lo que se tiene que dar es una modernización del sistema laboral que no vaya en detrimento de los derechos ya adquiridos de los trabajadores. Es decir, no vaya contra el salario, no vaya contra, obviamente, el sistema de indemnizaciones, pero sí tiene que haber toda una modificación dentro de los sistemas normativos que tienen, primero, 50 años, y en segundo lugar, no tienen incorporado todo lo que es inteligencia artificial, no tienen incorporado todo lo que son las nuevas tecnologías, no tienen incorporado lo que es un mundo mucho más globalizado. Entonces, en ese sentido, sobre todo hay bastantes conceptos que incorporar. Uno de ellos es la productividad. Creo que tiene que ser el patrón de referencia de
a partir de ahí distribuir, a partir de la mayor productividad. Y por otro lado, creo que tiene que la educación la capacitación, tiene que ser un derecho de los trabajadores, la capacitación al uso de las nuevas tecnologías. Es la única forma, dentro de los convenios colectivos, de poder ir incorporando nuevas habilidades dentro de los trabajadores que te permitan seguir trabajando. Hubo empresarios bastante cercanos al gobierno que salieron a hablar de la reforma laboral, pero con el eje en los despidos, al menos ante las preguntas y demás. ¿Cuál es el eje de la reforma laboral? ¿Para qué serviría a priori? ¿Y qué es lo que principalmente piden los empresarios? En primer término, creo que aisladamente no se puede tratar el tema de la modernización laboral. Creo que hay que trabajarla en conjunto con lo que es la reforma impositiva, en conjunto con lo que es un entendimiento de inserción internacional. Y ahí incorporarle derechos de capacitación a los trabajadores es fundamental para tener manejo de lo que son las nuevas tecnologías, la incorporación de la inteligencia artificial. Me parece que el concepto de productividad tiene que estar enmarcado dentro de lo que son las pautas de la relación laboral entre los empresarios, entre la empresa y el trabajo, porque es a partir de la generación de riqueza donde se puede distribuir. Hoy vos tenés también además una fuerte informalidad y eso tiene que ver, como te decía, porque hoy tenés una presión tributaria enorme, entonces hay una reforma aislada. Hoy el problema de la empleabilidad hoy en la Argentina es que no funciona la economía. Ese es el problema. Entonces, más allá de que vayamos a mejorar las variables económicas para poder salir adelante, creo que hay que hacer reformas estructurales, pero que no tengan en consideración ir contra los derechos ya adquiridos de los trabajadores. ¿Y cuál es el rol del Estado en la economía argentina hoy? Yo creo en un Estado presente. Yo creo que el Estado tiene que ser un Estado presente, un Estado articulador. Obviamente el gasto público ineficiente no puede estar presente en un Estado moderno, pero sí yo creo que, y digo, las crisis internacionales, Lehman Brothers del 2008 te muestran la necesidad de que el Estado no puede ausentarse obviamente de la economía en la Argentina. ¿La inflación se ve como un problema o como ya parte de la estructura argentina? No, es un problema a solucionar y no es un problema fácil de solucionar. Y es un tema, desde mi punto de vista, que el abordaje hay que hacerlo desde el fortalecimiento de la oferta productiva, no desde ponerle un freno de mano a la economía. Sin duda también va a ser uno de los desafíos de los próximos años. ¿Y qué rol va a tener el FMI? Bueno, el FMI, para mí el rol tiene que estar circunscripto a ser un acreedor de la Argentina, es decir, ser alguien que prestó plata, no puede estar involucrado en la confección de las políticas públicas económicas de la Argentina. Por supuesto va a tener una palabra importante, porque 57.000 millones de dólares se incorporaron en el último préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y eso desde ya te pone en una posición de que por lo menos va a tener cierto derecho de auditoría. ¿Cómo ves a la Argentina de acá a 10 años? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo la sentís? No ningún detalle, pero ¿cómo la sentís? Yo siento que en la medida que podamos los argentinos de lograr ciertos consensos sobre temas básicos, creo que la Argentina tiene una gran oportunidad de despegar a una inclusión a partir de un desarrollo que nos contenga a todos. Yo creo. Va a requerir de muchísimos consensos. Hoy por eso es importante salir de esta suerte de grieta, de esta antinomia permanente, porque te limita mucho a la agenda de mediano plazo, porque siempre estás pensando en la agenda de corto plazo. De hecho, hoy leí esa frase de Argentina cambia más en un día que en 10 años. Porque se piensa en el corto plazo. ¿Y hoy eso... estamos en una Argentina de corte financiero, es decir, si lo tenemos que situar dentro de la economía. Todos los días la gente se levanta y ve a ver cuánto cotiza el dólar, cómo están las tasas. Y eso en un país normal no está en la agenda diaria. ¿Y eso que es un país inmaduro? Es un país que le falta institucionalidad y es un país que le falta tener un plano claro de hoja de ruta de a dónde queremos ir en materia de desarrollo a los argentinos. ¿Y qué rol juegan, o en qué lugar de esa madurez, como que quieras decir, están los empresarios hoy? Bueno, pero por supuesto que nadie puede estar afuera de todo esto. Yo creo que entre todos los argentinos tenemos que buscar el consenso para, obviamente, salir con una solución compartida. ¿Y hay alguna crítica que se pueda hacer desde el sector empresario al sector empresario? Hablabas de los consensos, por ejemplo.
No, a ver, me parece, si hoy en la Argentina estamos como estamos, es porque todos tenemos que poner las barbas en remojo, es decir, todos tenemos que entrar con una suerte de autorreflexión para saber, poder y ver qué nos pasó y aportar lo mejor que tenemos. No podemos quedarnos solamente con que el problema lo tiene el otro. Hablabas de las nuevas tecnologías. ¿Qué rol te parece que tienen hoy los jóvenes en la economía argentina? Fundamental, y por eso te digo que la capacitación es fundamental. Mira, el sistema dual alemán que permite que los jóvenes en su último año de escolaridad puedan también entrar a capacitarse en el mundo del trabajo, obviamente sin que esto tenga que ver con, y que el mundo no lo conceptualiza así como el trabajo infantil, ni mucho menos, sino una capacitación para poder ahí entrar en el mundo laboral y después tener una capacitación permanente. Yo hago muchísimo hincapié en la necesidad no solo de invertir en investigación y desarrollo, sino en la capacitación permanente de los jóvenes, en el marco, como hablábamos, de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Te hago dos preguntas más, José. Una, ¿te parece que hoy el gobierno está aportando a la federalización de la economía? Mira, yo creo que hay una confusión en un término así, digamos, en materia de coparticipables se incrementaron los recursos que fueron a las provincias, pero no a partir de una dádiva del gobierno nacional, sino a partir de derechos adquiridos de las provincias. Es decir, creo que eso es un punto favorable. Hay que trabajar mucho en lo que es infraestructura. El Plan Belgrano, yo que vengo de Salta, era una oferta de 16.000 millones de dólares. Te aseguro que no se llegó ni al 3% de esa inversión. Entonces, me parece que hay que hacer planes de conectividad serios para que las asimetrías entre las provincias más fuertes, que la diferenciación casi de 8 puntos respecto a las más débiles, puedan cerrarse. ¿Y el gobierno no avanzó en ese plan? Es que hoy es una cuenta pendiente de la Argentina, no te quepa ninguna duda que todavía están pendientes esas diferencias. Si hubiese, y para cerrar, que elegir tres ejes no bien precisos, pero más delimitados de lo que debería cambiar en el corto plazo de la Argentina. Reforma impositiva, tenemos que federalizar el crédito y transformarlo en crédito productivo. Tenemos que cambiar, es decir, pasar de modo financiero a modo productivo. Y por supuesto creo que también tiene que estar una inserción internacional, pero inteligentemente desde lo que es también nuestras cadenas de valor. Gracias, José. No, por favor.